Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Les invito a que le den like a este video si les ha gustado, también a que se suscriban a mi canal. También me pueden encontrar en X como se volve y finalmente les invito a que busquen mis artículos escritos, que son versiones más extensas de las videos columnas con información para que la puedan consultar y cotejar. Estos se publican en el sitio en un 2x3. Muchas gracias. Hola, soy Sebastián Olvera y esta es mi columna semanal a la que decidí titular El Día de la Raza y el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. En enero de 1913, Faustino Rodríguez Sampedro, presidente por entonces de la Unión Iberoamericana, propuso denominar a la llegada de Cristóbal Colón a América como el Día de la Raza y hacerlo una efeméride en España, América Latina y el Caribe. Según él, esto serviría para exteriorizar la intimidad espiritual existente entre la nación descubridora y civilizadora y las formadas en el suelo americano. Pese a que crónicas como la de Bernal Díaz del Castillo describen con claridad la brutalidad de la invasión colonial, pues se estima que entre 1492 y 1600 las poblaciones originarias disminuyeron al menos en un 90%, la Unión Iberoamericana mantuvo un relato eurocentrista. Según esta visión, la corona española llegó a una tierra indómita de pueblos sin historia a quienes, por caridad y por designio divino, tomó bajo su protección para civilizarlos y, claro, en el camino explotarlos como mano de obra esclava y adjudicarse al menos 180 toneladas de oro y 25,000 de plata. En 1928, el polémico José Vasconcelos propuso al presidente mexicano Plutarco Elías Calles adoptar la efeméride como fiesta nacional. Para Vasconcelos, las culturas indígenas eran la base de su planteamiento fundamentalista sobre la raza cósmica. Para Calles, por otra parte, era la oportunidad de apuntalar la formación de un nacionalismo moderno que le era fundamental para pacificar al país y terminar de formar al Estado postrevolucionario. La adopción del Día de la Raza era útil en otro sentido porque promovía que las clases y los grupos sociales que habían estado en disputa ahora se imaginaran y sintieran parte de una única macrocomunidad nacional. Así, las culturas indígenas fueron asimiladas de manera subordinada al mito de un proyecto de nación en el que su riqueza y diversidad se diluyeron o se redujeron a elementos folclóricos, mientras que las comunidades indígenas contemporáneas de aquella época continuaban siendo explotadas y despojadas de sus derechos. La efeméride se adoptó sin reflexión crítica, bajo un mito triunfalista que destacaba los intercambios culturales entre España y América, ignorando el proceso de dominación y la consiguiente negación de las formas de vida indígenas. Afortunadamente, esta perspectiva ha comenzado a cambiar. Aunque el hispanismo aristocrático sigue presente entre las élites herederas de las oligarquías de ayer, cada vez es más evidente para las mayorías que la conquista integró actos de etnocidio. No obstante, el juicio popular se continúa expresando en términos de una herida colonial. Se enfilan las baterías contra España y los españoles, y no se reflexiona que la invasión colonial fue, en principio, un proyecto de las clases dominantes ibéricas de la época para enriquecerse, y que nada benefició a los miles de siervos españoles del campo y la ciudad, que continuaron siendo tan pobres y explotados como antes. Persiste además una doble moral en el pueblo mexicano. Mientras las mitificaciones del pasado indígena, como el águila y la serpiente o el Día de Muertos, gozan de popularidad, a las comunidades indígenas contemporáneas se les sigue explotando. Ayer como productores de los alimentos del país, hoy además como mano de obra barata en los campos agroindustriales de México y Estados Unidos, a los que el rasero de la pobreza les obliga a migrar. Aún así, un cambio de mentalidad se va abriendo paso, facilitado por los lazos entre las clases populares y ese México profundo indígena, así como por la lucha organizada de esos mismos pueblos. Este proceso de lucha ha tenido un impacto profundo tanto en México como en el mundo. Su expresión moderna empezó en la Revolución Mexicana con los miles de indígenas campesinos pobres que luchaban, sobre todo, dentro de las filas del zapatismo. Continuó con su participación en los movimientos armados del sudoeste de la segunda mitad del siglo XX y alcanzó su punto más reciente en el levantamiento neozapatista de 1994. Estas experiencias han sido transmitidas a través de mecanismos sociales de preservación de la memoria colectiva, como la historia oral, los corridos y las leyendas. Es, en definitiva, una historia de los de abajo
que nos permite a las generaciones contemporáneas profundizar nuestra visión del pasado y extraer lecciones valiosas para el presente. Gracias a esta transmisión de memoria popular, las investigaciones comprometidas y una mayor politización de la población, cada vez se le resta mayor valor simbólico a las reivindicaciones coloniales, como la del Día de la Raza. En octubre de 1992, por ejemplo, en el marco de los 500 años del arribo de Colón a América, se desataron protestas en todo el continente, se derrumbaron estatuas de colonizadores y se propusieron contraefemérides. 2 años después, en plena auge del neoliberalismo, el levantamiento neozapatista en Chiapas desafió el modelo global de explotación. Aunque este movimiento se tuvo que replegar a sus comunas en Chiapas debido al acecho del Estado mexicano y al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés, su ejemplo inspiró un nuevo ciclo de lucha entre pueblos indígenas en todo el mundo, desde la tribu Yaqui y el pueblo mapuche hasta la nación de Erie y el pueblo palestino. Con ello, la lucha por el reconocimiento de los derechos a los pueblos indígenas ha continuado resonando en la conciencia colectiva de muchos. Incluso comenzó a tomar relevancia entre organismos internacionales y gobiernos. En 2002, el gobierno de Hugo Chávez decretó el 12 de octubre como Día de las Resistencias Indígenas, mientras en Bolivia, el gobierno de Evo Morales lo renombró el Día de la Descolonización. En México, a inicios de su sexenio, Andrés Manuel López Obrador invitó a Felipe, jefe del Estado español, a ofrecer una disculpa simbólica a los pueblos indígenas por la violencia de la conquista. Al recibir como respuesta la filtración de su carta a medios españoles, Obrador lo denunció y congeló las relaciones diplomáticas con España, dejando también la cuestión indígena en un segundo plano. Sin embargo, en uno de sus últimos actos como presidente, firmó una reforma al artículo 2 constitucional para reconocer a los pueblos indígenas y afrodescendientes como sujetos de derecho público. La reforma reconoce derechos importantes en materia de autogobierno, educación intercultural, medicina tradicional, así como preservación y desarrollo de los idiomas vernáculos. Todos estos son elementos importantes del derecho a la autodeterminación, que no es otra cosa que el derecho de los mismos pueblos a decidir sobre sus propios futuros. No obstante, el texto final dejó de lado derechos básicos. Uno de estos es el concerniente al territorio. Este derecho es fundamental porque el territorio es la base material donde la autodeterminación se ejerce. Siguiendo las fuentes internacionales, este derecho se refiere al reconocimiento y la protección para garantizar, sobre cualquier otro interés económico o político, la posesión, el resguardo y el usufructo de las colectividades indígenas sobre los territorios en los que desarrollan sus vidas. En el caso de México, implicaría como mínimo, además de modificar el 2 constitucional, echar abajo la contrarreforma salinista del artículo 27 constitucional de 1992. Lamentablemente, esto no ha sucedido hasta ahora con la reforma promovida. El reconocimiento jurídico de ciertos elementos de autodeterminación, sin brindar los mecanismos para su ejercicio, es nada más un gesto que no tiene repercusiones prácticas. Los gobiernos de la Cuarta Transformación, ahora el de Claudia Sheinbaum, necesitan entender que las comunidades y los pueblos indígenas no precisan de disculpas de monarcas, de reformas sin mecanismos de aplicación o ser incluidos en rituales de poder como el del otorgamiento del bastón de mando. Sus demandas tienen que ver con medios concretos para ejercer los derechos que históricamente se les han negado. A 533 años del inicio del proceso de conquista, el pueblo trabajador mexicano tiene la oportunidad de solidarizarse con sus hermanas y hermanos indígenas de clase. La presión al gobierno de Sheinbaum para que se promueva una reforma que verdaderamente atienda las demandas del movimiento indígena es uno de los caminos. Ojalá no perdamos la oportunidad de hacerlo. Solo entonces, apologías al racismo y a la asimilación cultural, como el Día de la Raza, terminarán de perder lo que les queda de fuerza simbólica.